Somos una institución líder en Colombia y América Latina. Nuestros procesos están certificados bajo estándares nacionales e internacionales. Hemos sido pioneros en la implementación de protocolos de atención y diagnóstico. Nos complace ser un referente en la atención médica de alta complejidad. Contar con servicios clínicos calificados con excelencia. Tener médicos e investigadores que publican en revistas especializadas. Somos el hospital universitario más importante de Colombia y contribuir desde la investigación al desarrollo de la ciencia médica. Pero lo que más nos importa es eso que nos alienta, el bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud al servicio de la comunidad. Buenas tardes nuevamente a todos. Y bienvenidos a este encuentro académico virtual de anestesia en trasplante pulmonar. Es un placer tenerlos nuevamente aquí con nosotros, hoy con unas presentaciones muy interesantes de personas muy queridas que tienen una amplia experiencia en anestesia en trasplante pulmonar. La primera presentación es del doctor Rosenberg Albores Figueroa, es anestesiólogo cardiovascular pediátrico del Hospital de Alta Especialidad Cristus Murguesa de México, y nos va a acompañar con su charla de anestesia en el trasplante pulmonar en pacientes en época de COVID. Rosenberg, bienvenido, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Valle del Lili, la doctora Lidia Cojiño, por la invitación a este fenomenal curso monográfico, que de verdad ha sido de mucha utilidad para todos nosotros. Yo soy el doctor Rosenberg Albores Figueroa, soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico. Participo en el programa de trasplante pulmonar del Hospital Cristus Muguerza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. También formo parte del centro ELSO 321, localizado en el mismo hospital. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática y esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hay que recordar que este virus recientemente descrito, conocido y que ha ocasionado tantas complejidades a nivel mundial, pues desarrolla o es capaz de desarrollar una lesión pulmonar aguda a raíz de unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, tipo 2. Este virus va a invadir a las células epiteliales alveolares, también a las células endoteliales vasculares pequeñas, los macrófagos y los linfocitos. Este proceso va a inducir la liberación masiva de citoquinas y quimiosinas y que además activa y recluta células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos, en el sitio infectado, liberando todo aquello que ya se mencionó. Estas citocinas van a conducir a la infiltración de linfocitos periféricos en los pulmones para fagocitar y matar al virus. En la disección patológica de los pulmones de los pacientes con esta enfermedad, ha demostrado que la infiltración de linfocitos en estos pulmones estaba principalmente diseminada por monocitos. La cantidad de linfocitos se redujo considerablemente y el estado funcional de estos linfocitos se sobreactivó, lo cual resultó en un daño severo
de las células epiteliales alveolares, causando cambios fisiopatológicos similares al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y al final, pues es lo que sabemos que se comporta como un síndrome de dificultad o de distrés respiratorio agudo que va a llevar a una enfermedad pulmonar severísima con repercusiones inclusive en otros órganos. Dentro de la potencial patógeno de este virus, pues va a enfermar a una gran cantidad de personas por su potencial de infectosidad, y de estos, del 7 al 26% de pacientes van a necesitar una cama en terapia intensiva. Y esos pacientes que están alojados en terapia intensiva pueden necesitar un soporte respiratorio no invasivo o bien invasivo. Cuando este no es suficiente, se piensa siempre en el soporte extracorpóreo de membrana, y algunos de ellos necesitarán trasplante pulmonar motivo de esta plática. Hay que recordar que con respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud y también la ELSO recomiendan el uso del ECMO en poblaciones seleccionadas. Aquellos pacientes que tienen falla respiratoria a pesar del manejo óptimo, con volúmenes tidales objetivos, presiones pico, bloqueo neuromuscular, PIP alto, prono, etcétera, todas las recomendaciones que ya hemos visto a lo largo de esta pandemia, y que no ha sido suficiente soportar la insuficiencia respiratoria. Nuestro centro, ELSO número 321, ubicado en Monterrey, Nuevo León, ha sido referencia nacional para el envío de estos pacientes. Hemos sido capaces de tratar diversos tipos de pacientes, desde canularlos en el sitio donde está el paciente y trasladarlos vía aérea a nuestro centro, canularlos en nuestro centro y soportarlos, o hay algunos pacientes que también no hemos recibido que se han canulado en algunos otros centros de ECMO dentro del país, y son trasladados a nuestro centro como destino para tratamiento o bien como referencia para el mismo. Y muestra de esto último, bueno, un paciente que se rescató después de estar en un hospital en Ciudad de México, se transfirió a una terapia intensiva, estuvo en la terapia intensiva intubado 35 días, incluyendo posición prono, y al día 39 de la hospitalización se metió a ECMO veno-venoso. Ya en ECMO veno-venoso se había propuesto para ser candidata a trasplante pulmonar. Sin embargo, una paciente coreana que su servicio médico requería que ella fuera trasladada, entonces se hizo, bueno, el traslado en ECMO de México a Corea. Ellos iniciaron rehabilitación, al final se trasplantó y pudo irse a su casa después de 176 días de haber ingresado a hospitalización. Entonces, bueno, aparte de hacer el tratamiento, proponer el trasplante, también hemos cooperado y colaborado con el traslado de estos pacientes a lugares muy lejanos. El paciente que ya se encuentra en ECMO a raíz del daño pulmonar ocasionado por el COVID, puede tener, la terapia puente puede tener un par de destinos. Una terapia puente a su recuperación o una terapia puente que vaya a un trasplante. Y el uso específico durante el trasplante puede ser previo a este, durante o también después. Lo vamos a ir desglosando un poco conforme vayamos avanzando en la plática. El objetivo de colocar al paciente en ECMO es evitar la progresión a falla multiorgánica. Hay que recordar que el paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria muy avanzada y que esta va a ser capaz de progresar al resto de los órganos también a comenzar a fallar. Falla renal asociada, hepática, incluso cardíaca. Esto debe ser determinado por un equipo multidisciplinario. Uno de los principales objetivos del paciente en ECMO es despertarlo y rehabilitarlo, tratar de hacer una extubación muy pronta y mejorar la capacidad nutricia de este paciente. ¿Sí? Hay que recordar que estos pacientes que ya son candidatos a entrar a ECMO, pues tienen un tiempo variable de intubación. Hemos visto a lo largo de esta pandemia
que los mejores resultados se asocian a tiempos de ventilación mecánica cortos, y cuando vemos que el daño es muy importante y el soporte ventilatorio no es suficiente a pesar de la intubación y de las estrategias que ya comentamos hace un rato, pues es candidato a entrar en ECMO. Son pacientes que vienen de una sedación prolongada, de uso de bloqueadores neuromusculares que pueden provocar atrofia muscular, sobre todo disfunción diafragmática. Hay reportes de que después del segundo día de estar el paciente en ventilación mecánica invasiva, puede presentar disfunción diafragmática. Esto es muy, muy riesgoso. Ya habíamos dicho, el paciente está desnutrido, malnutrido y puede tener incluso comorbilidades asociadas importantes. Y es entonces cuando nosotros conocemos a estos pacientes que ya llevan un periodo largo de una enfermedad inflamatoria severa, que tenemos que identificar las áreas de oportunidad o de mejora o de optimización de estos pacientes. Una de ellas, muy importante, es evaluar la fragilidad de este paciente. Hay que recordar que la fragilidad se asocia mucho al paciente añoso, pero no es exclusiva de ellos. Es un paciente que tiene una reserva funcional muy baja, también una pobre capacidad de adaptación al cambio y tiene síntomas inespecíficos. Sin embargo, puede repercutir funcionalmente a los pacientes. Se ha asociado ya en trabajos de hace algunos años la fragilidad pretransplante asociado con una disminución de la sobrevida después de trasplante pulmonar. Entonces, si ya conocemos dentro de la medicina perioperatoria que la fragilidad es un factor condicionante de pobre pronóstico, pues también lo podemos aplicar al trasplante pulmonar, que es motivo de nuestra discusión del día de hoy. El resto de áreas de oportunidad que podemos mejorar, bueno, es el delirium asociado, ansiedad, fuerza y también la coordinación de estos pacientes como parte del diseño de una estrategia para evitar deterioro cognitivo posterior a todo este manejo tan intensivo. La parte fundamental de la prehabilitación, su objetivo es mejorar la capacidad del paciente antes de la cirugía. Y esto se hace en diversos rubros. Nos interesa mucho la optimización médica. Obviamente, si en mejores condiciones entra un paciente, pues tiene mejores probabilidades de tener un progreso satisfactorio. La terapia física también es importante, terapia nutricional y la terapia cognitiva. Son 4 bases en las cuales se sienta la prehabilitación. Y siempre necesitamos una participación activa del paciente, es decir, no solamente ordenar y tener un paciente sedado y que tenga que recibir todos los tratamientos, sino para hacer una prehabilitación adecuada, necesitamos que nuestro paciente pueda participar, decida y que nos ayude a mejorar esas capacidades. Si lo podemos ver en una gráfica, bueno, la fase de prehabilitación está completamente demostrado que supera por mucho el pronóstico del paciente no prehabilitado. Y como parte de la prehabilitación, hacemos la estrategia física o de rehabilitación hecha por el maravilloso grupo de terapia física, medicina de rehabilitación, en las cuales se establecen grupos de ejercicios basados según el grado funcional del paciente. Paciente que está más deteriorado, pero que ya no está sedado y que puede moverse, hay que empezar a analizar y fortalecer rangos de movimiento pasivo, por ejemplo, establecer una postura específica. También el entrenamiento respiratorio, entrenamiento de resistencia. Hay que optimizar la tecnología de limpieza de las vías aéreas. Y posterior a esto, entrenamiento de fuerza, que ya son los rangos de movimiento activos y de transferencia de los mismos. Y es entonces cuando podemos nosotros encontrar a nuestros pacientes. Vemos en la primera foto que el paciente ya logró sentarse al borde de su cama, ¿sí? Y eso nos da mucho gusto, pero le cuesta mucho trabajo todavía pararse. Tiene que ser con ayuda, con la disminución de la fuerza asociada a esto. Es un paciente que tenemos en ECMO por COVID y podemos llegar a optimizar estos pacientes de una manera tal
que el paciente desarrolla fuerza, desarrolla la capacidad de moverse y sobre todo lo podemos ver en la capacidad de este paciente de pararse en un solo movimiento, ¿no? Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos como parte de la prehabilitación de los pacientes o rehabilitación mientras el paciente está con soporte en ECMO veno-venoso. Si vemos, los dos pacientes están extubados, sin traqueotomía incluso. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Para decidir qué tipo de paciente que está en ECMO por COVID es candidato a trasplante, necesitamos una valoración multidisciplinaria, desde el cirujano de trasplante, los neumólogos encargados del caso, anestesiólogo, los intensivistas, psicólogo, infectólogo y también la misma terapia de rehabilitación. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. La valoración multidisciplinaria nos debe de contestar un par de preguntas. ¿Cuál es el momento adecuado para pensar que un paciente ya soportado en ECMO secundario a COVID es candidato a un trasplante pulmonar? ¿Cuáles son estos criterios para que nosotros podamos considerar el trasplante en un paciente específico? Tristemente no existen lineamientos al respecto. Seguimos aprendiendo de esta patología. Sin embargo, arbitrariamente, de manera inicial se había considerado de 4 a 6 semanas como un tiempo límite para conocer si este paciente tiene el potencial de recuperación. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que es muy poco tiempo. Entonces se ha retrasado por lo menos a 12 semanas en ECMO para iniciar el protocolo pretrasplante, habiendo hecho una serie de pruebas, obviamente. Pedir que el paciente se pare, pedir que el paciente camine, inclusive. Esto teniendo un flujo de ECMO al máximo y también aporte de oxígeno suplementario. Si el paciente en esas condiciones de estrés desatura, bueno, el potencial de recuperación no es bueno. Sin embargo, hemos tenido pacientes con asistencias muy largas en las cuales no se ha iniciado inclusive el protocolo de trasplante y los pacientes han salido adecuadamente. Algo importante es que nuestro paciente debe estar completamente libre de infecciones asociadas. Esto es un paso fundamental. Existen ya algunos criterios específicos establecidos en la literatura de los primeros casos de este grupo de pacientes, es decir, los pacientes portadores de COVID o con secuelas de COVID a largo plazo que necesitan un trasplante pulmonar. Podemos resumirlas en esto. La edad de juego un factor muy importante porque un paciente añoso nos va a complicar más estancia. Que la disfunción al momento de considerar el trasplante sea solamente de un órgano, es decir, los pulmones. La recuperación pulmonar no lograda a pesar de la terapéutica que ya haya establecido, sobre todo en los pacientes con daño pulmonar irreversible. El paciente despierto es fundamental porque nos puede ayudar a tomar las decisiones sobre sí mismo. También nos ayuda a participar de manera activa en la rehabilitación física. Y bueno, hay que corroborar que tenga una PCR negativa para este virus reciente, aunque esté ya previamente vacunado. Y subrayo al final una de los criterios de inclusión que sea un centro de trasplante con experiencia. Vamos a ver más adelante cuál ha sido la nuestra. Algo de los diversos parámetros que tenemos que analizar en el paciente previo al trasplante. Se hacen algunos de los estudios rutinarios para este trasplante, un gammagrama, pues una angiotac torácica, eco transesofágico obligado y el cateterismo cardíaco de izquierda y derecho. Y los factores de alto riesgo bien importantes, el uso de ECMO previo y el uso crónico de esteroides, que estos dos los tenemos o prácticamente en todos los pacientes post-COVID. Hay que buscar que el paciente tenga aptitud para su cirugía, adiestramiento en su enfermedad, tratar de optimizar todas sus comorbilidades, tratar de suprimir el uso de esteroides y hacer una rehabilitación respiratoria e integral, así como establecer una oxigenoterapia muy específica que soporte a este paciente. Hay que evaluar la condición nutricia, valoración psicológica y de entorno social, el tener el equipo bien con estrecha comunicación para poder hacer cambios necesarios
y algunas estrategias farmacológicas extra, ¿no? En el transoperatorio, nosotros habitualmente damos anestesia total endovenosa con el fin de evitar la contaminación hacia el campo quirúrgico mientras están haciendo una anastomosis, etc. La monitorización, siempre nos orientamos con el Swan-Ganz en tiempo real a través de un monitor en Mosford, es de última generación. También el uso del eco transesofágico y algunos otros parámetros muy específicos de medición. El ECMO veno-venoso, cuando el paciente entra así, siempre debemos estar listos para convertirlo en veno arterial o en su defecto en circulación extracorpórea. Y sobre todo tiene que ver con el sangrado asociado al procedimiento para poder definir qué es la mejor estrategia de soporte a nuestro paciente. Y bueno, sistemáticamente utilizamos recuperador celular. Hemos hecho tradicionalmente heridas tipo clamshell, es la preferencia del cirujano. Hacemos profilaxis antibacteriana determinada por el equipo de infectología. En la heparinización según el tipo de procedimiento que hagamos. En los pacientes con grandes dosis de esteroide, en algunos otros grupos, se ha considerado media dosis del uso de esteroide al despinzar la arteria pulmonar, puesto que ya ha tenido una estimulación previa muy importante. Y también la coagulopatía relacionada al ECMO, pues hay que sustituirla siempre, idealmente con resultados de pruebas viscoelásticas que nos permitan dar un abordaje preciso en relación a este sangrado. Recuerdan que en la diapositiva previa había puesto que el centro de trasplante debería tener mucha experiencia para poder hacer estos procedimientos. Pues bueno, en el momento que nosotros recibimos la solicitud de atender a este paciente para hacer un trasplante pulmonar, esta era nuestra casuística, ¿no? Y esto es debido a que tenemos un programa muy joven de trasplante pulmonar. Nacimos en abril del 2017, poco antes con los preparativos, pero ese día se hizo la primera cirugía de trasplante bipulmonar. Hay que resaltar que somos el único programa activo en México. Existen 2 o 3 programas más con un registro adecuado, sin embargo, no están activos hasta el momento, no están haciendo trasplantes. Les decía, el primer caso fue en abril del 2017, tenemos escasamente 4 años cumplidos con nuestro programa. En el 2017 solo trasplantamos a ese paciente y conforme han avanzado los años, pues han aumentado también el número, discreto, pero hemos tenido buenos números. Al momento que nos llega este paciente para meterlo a trasplante pulmonar y que se protocoliza, pues fue nuestro caso número 15 apenas. De todos los trasplantes que hemos hecho, él fue el número 15. Entonces, en ese momento fue todo un reto para nosotros hacer los mejores manejos. Y bueno, él era un paciente de 55 años, sin antecedentes de crónico-degenerativos. Inicia su cuadro clínico 9 días previos a la llegada al hospital. Llega al hospital el 16 de junio y se hospitaliza. Empiezan con medidas generales. Sin embargo, 48 horas después es sometido a ventilación mecánica porque no era suficiente. Ingresa a nuestro hospital procedente de algún otro hospital de la República el 8 de julio. Ya llevaba 20 días con ventilación mecánica. La somatometría del paciente está a la derecha. Y este paciente, en cuanto llegó a nuestro centro ELSO, se le cambiaron los catéteres, se iniciamos terapia de reemplazo renal continua que no tenía y ameritaba. Y pues bueno, se trató de poner en condiciones mucho mejores para llegar a su tratamiento. Durante el inicio del ECMO de este paciente, ya recordemos, venía post-COVID, estuvo 21 días en ventilación mecánica y tenía parámetros ventilatorios muy altos, una compliance de menos de 20 y una PIB mayor de 15. La radiografía no daba muestras de que esto avanzara y sin embargo, bueno, tenemos establecido los criterios de inclusión y también de permanencia del ECMO, que pueden ser sus metas. El 11 de julio iniciamos un ECMO veno-venoso con un sistema CardioHelp, con una canulación femoro-yugular derecha con estos calibres. Y esto es nuestra
línea del tiempo con relación a este paciente. Se inicia el ECMO el 11 de julio e inicia de inmediato con terapia renal continua. Al día 15 se le hace la traqueotomía, que viene intubado. El 4 de agosto se le cambia una membrana. Y el 10 de agosto tenemos una disminución del volumen sanguíneo circulante, deterioro clínico y hemodinámico importante, y después de averiguar, bueno, tenía un paciente una hemorragia retroperitoneal. No se sabe si relacionada a algo, sin embargo, estuvo con su manejo específico, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, 27 de agosto se retira el reemplazo renal de manera continua. En nuestro paciente, cuando estuvo intubado por ECMO o secundario al ECMO, pues le gusta participar con el resto de los médicos de terapia física, etcétera, con las enfermeras. Comenzamos con una movilización pasiva y una electroestimulación muscular. Después se disminuye la sedación, se empieza a mover el paciente. Y bueno, a raíz de esto adquiere una fuerza muscular considerable. Las extremidades inferiores comienzan con la movilización activa también, con ejercicios importantes para esto. Se potencia la musculatura de la cintura escapular, también la pélvica, y bueno, idealmente reiniciar la rehabilitación a las 48 horas después del trasplante, ya que el paciente está en condiciones hemodinámicas satisfactorias para poder hacerlo. La evolución de este paciente, ya decíamos, llegó en falla renal. Iniciamos la terapia de reemplazo renal continuo con una característica de hemodiafiltración veno-venosa continua. La infección, bueno, tristemente fármacos complejos para su manejo. Y hay que recordar que se había comentado, tuvo una hemorragia retroperitoneal en la cual se suspendió la parinización y se monitorizó estrictamente la presión intraabdominal hasta que se dieron cuenta que no progresó. ¿Cómo evolucionó nuestro paciente después del cambio de membrana? Se trasplantó el 31 de agosto, sangró un poco, se revisó el lecho. Y el día 2 de septiembre, prácticamente un mes después de iniciado, perdón, unos días después de iniciado de haber hecho el trasplante bipulmonar, comenzamos con el protocolo de destete y retiramos el ECMO prácticamente a las 48 horas después de la cirugía. Este paciente estuvo en total 55 días con soporte de ECMO, 53 días en el preoperatorio, 8 horas en el trans, se hizo en ECMO veno-venoso y 48 horas después. Ya operado nuestro paciente, ya trasplantado, comienza con la fase de rehabilitación post-trasplante y es impresionante ver la respuesta de nuestros pacientes. Es importante concientizar al paciente que el ejercicio es parte fundamental de su recuperación y que nos puede establecer un parámetro rápido de gravedad en caso de que no lo pudiera hacer. Nuestro paciente del lado izquierdo con ejercicios de bicicleta y del lado derecho parándose de un salto, ¿no? Con la ayuda y el equilibrio sobre todo del personal de rehabilitación y de enfermería. Tuvimos un segundo caso clínico algunos meses después, también un hombre de 60 años, se intubó 10 días después del inicio de síntomas de COVID. Se le inició ventilación mecánica y nosotros lo recibimos en nuestro hospital, en nuestro centro ELSO. Se inicia un ECMO veno-venoso, igual con cardiogel y canulación femoroyugular derecha. Este paciente estuvo 60 días totales en ECMO veno-venoso. Se hizo el trasplante pulmonar en circulación extracorpórea secundario a deterioro hemodinámico importante en el transoperatorio, la cual fue de 311 minutos. El injerto izquierdo, la isquemia del injerto izquierdo fue de 3 horas 30, del derecho 4 horas 40. Y al salir de circulación extracorpórea se tuvo un sangrado mayor al habitual y también vasoplegia. Entonces, se convirtió en un paciente sumamente crítico que ameritó una gran cantidad de soporte de todo el grupo y se decidió salir a terapia intensiva en ECMO veno-venoso para asistir en el post-trasplante. Sin embargo, el daño asociado a la coagulopatía por el sangrado más la vasoplegia
condicionaron que falleciera 24 horas después en la terapia intensiva. Nuestros números como grupo de trasplante pulmonar hasta el momento, desde nuestro primer caso en abril, son 18 casos, 4 unipulmonares, 14 bipulmonares, de los cuales se han hecho 4 en ECMO, 2 venovenoso y 2 venoarterial. Uno de ellos comenzamos en ECMO, se convirtió en circulación extracorpórea y luego otra vez ECMO, que fue el que ya les acabo de comentar. Y 7 de ellos fueron en circulación extracorpórea. La sobrevida un año, bastante buena, 78%. Tuvimos solo una defunción en sala de operaciones, 2 defunciones en terapia intensiva en primeras 48 horas. Y bueno, pues los números no son tan malos. Nuestro centro ha recibido a la fecha aproximadamente 41 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria grave post-COVID, algunos de ellos con miras a ingresar al protocolo de trasplante pulmonar que tenemos. La incidencia de alta por recuperación hasta el momento es aproximadamente 62%. Hay que considerar aquí que durante el inicio de la pandemia y del soporte por ECMO, prácticamente se aceptaban a todos los pacientes, es decir, pues estaban un paciente muy complejo con algunos días, se aceptaba, y pacientes venían con infecciones sobreagregadas, pacientes muy añosos, etcétera. Eso fue lo que hizo que el porcentaje del alta se deteriorara un poco. Ya en las últimas semanas se han adoptado criterios muy específicos para definir qué paciente es el que puede beneficiarse por esa terapia, ¿no? Hemos hecho redefinición de los criterios de inclusión y eso ha cambiado completamente el pronóstico de los pacientes. Nuestro récord hasta ahora de hace algunos días es una paciente que se fue de alta después de estar 100 días en ECMO venovenoso. Es entonces cuando nos preguntamos cuál es el tiempo ideal para esperar que un pulmón no responda para pensar en el trasplante pulmonar, no sabemos con precisión. Actualmente tenemos un paciente ya al día de hoy, de la grabación, con 117 días en ECMO venovenoso y que apenas hace no más de 10 días ha demostrado clínicamente y radiográficamente una mejoría muy discreta, pero a fin de cuentas una mejoría. Teníamos antes un pulmón completamente blanco que no aireaba y ahora comienza a verse ese fenómeno en este paciente y bueno, se ha suspendido el inicio del protocolo de trasplante porque ha mostrado cierta mejoría mucho tiempo después, pero va bastante bien, ¿no? Muy probablemente este paciente vaya a ir a recuperación. Podemos concluir hasta aquí que el trasplante pulmonar en ECMO post-COVID aún está en desarrollo. A pesar de las publicaciones a nivel mundial, no somos capaces de establecer una casuística y alguna manera de actuar muy específica. Hay que considerar el proceso inflamatorio severo de la patología de base como punta de lanza de también un deterioro importante en el resto del organismo de este paciente. No hay un consenso en criterios para considerar cuándo hacer el trasplante pulmonar o cuándo este paciente podría beneficiarse después de estar en ECMO. En nuestra experiencia, lo que podemos concluir al día de hoy, quizá mañana cambie, es que el paciente hay que valorarlo obviamente todos los días. Sin embargo, como límite propuesto por nosotros mismos, pudieran ser 12 semanas de terapia en ECMO por COVID para poder pensar ingresarlos al programa de trasplante e iniciar con todo el periodo preoperatorio y escalas de valoración necesarias. Es importantísimo que seleccionemos al paciente correcto, no se vale tratar de ayudar a algún paciente o no sé, cualquier cosa que se pueda presentar. Sin embargo, no todos los pacientes van a ser candidatos a trasplante pulmonar y menos después de estar en ECMO. Es un procedimiento sumamente complejo y bueno, sin embargo, no imposible de hacer. Ojalá todos nuestros pacientes post-ECMO con trasplante pulmonar puedan lograr una recuperación como la de este paciente. Es el mismo que vimos, es el primer caso clínico. Después de estar 55 días en ECMO,
que se le practicó un trasplante pulmonar, pues bueno, esta capacidad de recuperación a tan solo unos meses después es bastante satisfactoria para nosotros. No somos todos, somos la mayoría, pero este es nuestro equipo intraoperatorio. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos los que participamos, es que podemos incluso tener resultados muy favorables a corto plazo en nuestro centro. Muchísimas gracias por su atención. Estoy pendiente por cualquier duda que se genere. Gracias. Bueno, Rosenberg, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Interesante ver los casos de pacientes que han tenido con COVID que han terminado en trasplante pulmonar. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muy interesante la presentación. Seguro vamos a tener bastantes preguntas para hacerte al final. A propósito de esto, me piden aquí el favor de que les recuerde que es necesario llenar el formulario de asistencia en el chat para hacer el registro pues, de asistencia. Entonces, en este momentico lo deben estar colocando en el chat para que por favor todos se registren. Les recuerdo también que al final de las 4 presentaciones de hoy vamos a tener una reunión para responder las preguntas que tengan. Nos las pueden ir escribiendo mientras tanto también en el chat para ir teniendo pues el registro de esas preguntas y hacerlas cuando terminemos. A continuación les presento al doctor Hernando Gómez. El doctor Hernando Gómez es anestesiólogo, es colombiano también, intensivista clínico, educador, investigador, dedicado al manejo de pacientes críticos en la unidad de cuidado intensivo cardiotorácica del Hospital Presbiteriano de Pittsburgh. Es investigador con énfasis en mecanismos fisiopatológicos que llevan a la falla orgánica en sepsis. Hace un rato no da mucha anestesia ya Hernando, y eso incluso no lo quería decir él, pero estoy segura que tiene mucho que aportarnos sobre el manejo de esos pacientes trasplantados de pulmón que llegan a la unidad de cuidado intensivo en donde él está, y nos va a hablar pues hoy sobre el manejo de los vasodilatadores pulmonares en el paciente trasplantado de pulmón. Entonces, bienvenido Hernando, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, mi nombre es Hernando Gómez y en primera instancia quisiera agradecer al comité organizador y en especial a la doctora Indira Cujiño por esta amable invitación a compartir con ustedes algunos minutos para hablar del papel de los vasodilatadores pulmonares inhalatorios en el posoperatorio de trasplante pulmonar. Lo primero que debo decir es que a pesar de ser un anestesiólogo de corazón, hace mucho no estoy en el quirófano y por tanto hoy mi propósito es compartir con ustedes un poco de la perspectiva del intensivista y del manejo posoperatorio de estos pacientes. Lo primero que quiero plantear es por qué pensar en vasodilatadores pulmonares inhalados. Y les propongo 4 puntos específicos. Uno, porque estos pacientes tienen alto riesgo del desarrollo de disfunción primaria del injerto y de hipoxemia refractaria, que puede conllevar un aumento de la presión en la pulmonar y el aumento de la resistencia vascular pulmonar y eventualmente al fallo del ventrículo derecho. Todo esto llevando a un aumento del riesgo de pérdida del injerto, de la función del injerto y también del aumento de la morbilidad y mortalidad del paciente. Una vez el trasplante ha ocurrido y dentro de los primeros 3 días en el posoperatorio, el paciente realmente tiene un riesgo incrementado de desarrollo de la disfunción primaria del injerto. Y esto es un motor fisiopatológico para el desarrollo de un círculo vicioso que termina en consecuencias nefastas para el injerto y para el paciente. Como ustedes lo pueden ver en este diagrama. La disfunción primaria del injerto conlleva a la generación de hipoxia, que no solo incrementa el riesgo de hipoperfusión periférica, pero también incrementa la resistencia vascular pulmonar, que necesariamente puede afectar al ventrículo derecho. Y esa disfunción del ventrículo derecho, dependiendo de qué tan severa pueda ser,
puede conllevar a una disfunción biventricular, dada la interdependencia diastólica que tienen el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esto, por supuesto, puede conllevar a choque sistémico, a un aumento de la inflamación y la disfunción hepática que redunda en un aumento del desarrollo de esta disfunción primaria del injerto y condena al paciente a un peor pronóstico. Los vasodilatadores pulmonares luego pueden abortar este ciclo, al menos desde el punto de vista teórico, en diferentes puntos, como por ejemplo limitar la hipoxia, disminuir el aumento de la resistencia vascular pulmonar, proteger al ventrículo derecho. Y hay algunos datos preliminares preclínicos que sugieren que estos vasodilatadores pulmonares pueden disminuir los eventos inflamatorios locales que conllevan a la disfunción primaria del injerto. ¿Pero qué es esa disfunción primaria del injerto? Está descrita como el desarrollo de infiltrados pulmonares difusos bilaterales, que no son nada distintos a un edema pulmonar, obviamente no cardiogénico, al aumento de la hipoxemia, de la hipoxia, con un aumento del gradiente alveolo arterial, medido usualmente a través de la relación de la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, PA2 sobre FiO2. Estos pacientes usualmente transcurren con aumento de los infiltrados bilaterales, como ustedes ven en esa radiografía, el día 1 postoperatorio, que pueden progresar a esto, con las consecuencias claras de tener que acudir a soporte mecánico para llevar a estos pacientes a feliz término. La disfunción primaria del injerto es por tanto, la primera causa de morbilidad y mortalidad en el posoperatorio temprano de estos pacientes, aumentando la mortalidad temprana vertiginosamente. No solo la mortalidad temprana, sino también la mortalidad a mediano y largo plazo, como ustedes pueden ver en este estudio que fue realizado en 1.200 pacientes en varias instituciones en Estados Unidos, mostrando que el aumento del riesgo de mortalidad en pacientes que desarrollan disfunción primaria del injerto es de 3 a 4.8 veces más alta que la de los pacientes que no lo desarrollan. Ocurre en más o menos 10 a 25% de pacientes trasplantados, dependiendo de la serie que ustedes estén mirando, y ahora les voy a mostrar lo que eso significa para nosotros en Pittsburgh. Y de manera importante, aquellos que sobreviven a la disfunción primaria del injerto todavía tienen que lidiar con las consecuencias del manejo de esa disfunción primaria y de estas complicaciones, pero también con un riesgo aumentado del desarrollo de bronquiolitis obliterans, que es una causa importante de falla del injerto a largo plazo y de necesidad de retrasplante. Y por supuesto, el curso clínico y la velocidad de recuperación impactan la sobrevida. Es decir, si tuviéramos alternativas terapéuticas que nos ayudaran a manejar estas complicaciones, podríamos modificar el desenlace de nuestros pacientes. Este es el Hospital Presbiteriano donde yo trabajo en Pittsburgh. Trabajo en el segundo piso, en la unidad cardiotorácica, en donde recibimos estos pacientes. Y el doctor Ernest Chan y el doctor Pablo Sánchez, que el doctor Pablo Sánchez es el director quirúrgico del programa de trasplante pulmonar de UPMC. Ellos muy amablemente me prestaron estos datos para compartirlos con ustedes en 862 pacientes que hicimos desde junio del 2011 a diciembre del 2020, en donde encontramos cierta incidencia de la disfunción primaria del injerto a 72 horas en nuestros pacientes. Y como muchos otros han mostrado ya, y de nuevo no voy a ahondar en este punto porque otros lo van a tocar, obviamente los pacientes que estaban soportados en el intraoperatorio con bypass cardiopulmonar tenían una incidencia mucho más alta de disfunción primaria del tejido del injerto a comparación con aquellos soportados con ECMO venoarterial o aquellos que no requirieron ningún apoyo mecánico. En general,
nuestros pacientes, nuestra incidencia de disfunción primaria del injerto a las 72 horas fue de 18.6%. Y luego eso cabe dentro de ese 10 a 25% del que hablábamos. Importante, y lo que se deben llevarse en la mente es que un cuarto o un quinto de estos pacientes desarrollan esta complicación que puede ser nefasta. La clasificación de la disfunción primaria del injerto es como la ven ahí, depende de la radiografía de tórax, de que haya infiltrados o no, y la severidad depende del grado de hipoxia, medido a través de la relación PaO2-FiO2. Y esto es medido a diferentes momentos en el postoperatorio, como ustedes lo ven ahí, al tiempo cero, que es dentro de las primeras 6 horas después de la reperfusión del segundo pulmón, a las 24, 48 y 72 horas. Luego, esto es un screen que es muy temprano en el curso de este síndrome. Desde el punto de vista fisiopatológico hay muchos factores de riesgo y muchos no dependen ni siquiera del receptor, pero algunos sí. Hay factores de riesgo que dependen del donante, de cómo se preservó el tejido después del explante del donante, cómo se manejó en el intraoperatorio la reperfusión y la reoxigenación del injerto y por supuesto del manejo postoperatorio. Pero de manera importante quiero recalcar que esto es una complicación esencialmente de injuria del endotelio y del epitelio pulmonar, en donde la inflamación juega un papel preponderante con activación de múltiples elementos celulares como las plaquetas, los leucocitos y los neutrófilos, que aumentan la agregación plaquetaria, que aumentan la microtrombosis, que generan más inflamación y que aumentan el reclutamiento de polimorfonucleares neutrófilos hacia el pulmón, generando más inflamación. Pero un evento crítico de todo esto es la disregulación de la vasorreactividad pulmonar, y es en donde los vasodilatadores pulmonares tienen alguna cabida. Esto, por supuesto, conlleva el aumento de la permeabilidad, edema pulmonar y falla del injerto. Y quiero tocar un poco el tema de esta disregulación vascular, porque tiene un impacto muy significativo en cómo manejamos estos pacientes y cómo podemos pensar en los vasodilatadores pulmonares para ayudarnos a llevar a estos pacientes a mejores desenlaces. La vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo natural del pulmón que le ayuda al pulmón a preservar la oxigenación del individuo. Y este es el mecanismo por el cual funciona. Usualmente la membrana plasmática está hiperpolarizada por la salida de iones de potasio desde el interior de la célula hacia el exterior, que genera una inhibición de los canales de calcio. Y de nuevo, la contracción depende del influjo de iones de calcio hacia la célula. Ante la hipoxemia, en los vasos pulmonares únicamente, lo que ocurre es una inhibición de sus canales de potasio, disminuyendo la salida de potasio de la célula y por lo tanto llevando la despolarización de la membrana citoplasmática, lo que conlleva la apertura de los canales de calcio, al ingreso de calcio hacia la célula y a la generación de vasoconstricción. Luego, cuando hay hipoxia en el alvéolo y los vasos sanguíneos que están rodeando sus alvéolos sensan esa hipoxia, hay un evento que conlleva a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y esto protege al individuo de desarrollar hipoxia severa, y dos, ayuda al individuo a mantener la relación ventilación-perfusión. Fíjense ustedes, en el panel de la izquierda, el panel A, ustedes están viendo un alvéolo que está bien ventilado y que tiene unos vasos sanguíneos que están recorriéndolos para obtener el oxígeno y entregar el CO2 para mantener una ventilación y una oxigenación adecuada. Sin embargo, cuando la persona tiene algún problema, como por ejemplo una atelectasia o en este caso una neumonía, ven cómo ese alvéolo de la derecha pierde la posibilidad de ingresar oxígeno,
en su interior, la vasoconstricción pulmonar hipóxica genera una vasoconstricción de ese vaso sanguíneo que estaba perfundiendo ese alvéolo en particular y desvía el flujo a las zonas pulmonares que sí están oxigenadas. Y esto conlleva a una protección de la relación ventilación-perfusión. El uso de los vasodilatadores inhalados o el impacto del uso de los vasodilatadores inhalados puede entenderse como un aumento de este mecanismo protector natural que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica para aumentar la posibilidad de esa sangre que está siendo enviada hacia las unidades alveolares que están oxigenadas para que aumente la oxigenación del paciente. En resumidas cuentas, la vasoconstricción pulmonar hipóxica disminuye el shunt intrapulmonar y protege contra la hipoxia sistémica. Esto persiste en el pulmón trasplantado. Esto no depende de la inervación del pulmón. Y esto fue demostrado hace mucho tiempo en un estudio pequeño, pero muy significativo, en 5 pacientes que fueron trasplantados por hipertensión pulmonar o un síndrome de Eisenmenger por una cardiopatía congénita y que fueron estudiados entre 2 y 32 meses después del trasplante. Lo que se dieron cuenta fue que cuando sometían a estos pacientes a hipoxia, veían un aumento vertiginoso de la resistencia vascular pulmonar y que esta se recuperaba en el momento en el que el oxígeno se volvía a proveer. Lo ven aquí de otra forma, como es la relación entre la resistencia vascular pulmonar durante la hipoxia sobre la resistencia vascular pulmonar durante la normoxia. Como ven ustedes, hay un aumento importante de esto. Luego, esto es un mecanismo que persiste en el pulmón trasplantado y que debemos tener en cuenta para el manejo de estos pacientes. La segunda parte, que tiene que ver con el aumento de la resistencia vascular pulmonar, depende de nosotros como intensivistas y de ustedes como anestesiólogos. Y es los efectos del volumen pulmonar sobre la resistencia vascular pulmonar. Y esto es un poco complejo porque depende de si estamos viendo los vasos, del efecto del volumen pulmonar en los vasos intraalveolares o en los vasos extraalveolares. Como ustedes están viendo en este diagrama, cuando colapsa el pulmón, en esos momentos no hay problema con los vasos intraalveolares porque están abiertos, pero los vasos extraalveolares tienden a colapsar. Y luego hay un aumento de la resistencia capilar debido al colapso de los vasos extraalveolares. De manera diferente, cuando sobredistendemos ese pulmón, hay compresión de los vasos intraalveolares y un aumento del diámetro de los vasos extraalveolares. Y luego el aumento de la resistencia está a cargo, en este caso, a través del aumento de la disminución del calibre de los capilares alveolares, como lo ven ahí. Por lo tanto, el punto clave de estos pacientes es tratar de mantenerlos al nivel de la capacidad funcional residual. Miren ustedes, yo sobredistiendo al paciente, voy a tener problemas de aumento de la resistencia vascular, de la resistencia pulmonar, por aumento de la resistencia pulmonar de los vasos alveolares. Y si dejo que ese pulmón colapse, la resistencia va a aumentar a expensas de los vasos extraalveolares, haciendo que la relación sea una relación en U. Y el punto más bajo de resistencia vascular pulmonar siempre será el punto de la capacidad funcional residual. De nuevo, si dejo que este paciente colapse, vamos a ver una disminución del volumen pulmonar por debajo de la capacidad funcional residual que incrementa la resistencia vascular extraalveolar. Por otro lado, si sobredistiendo al paciente, voy a tener un incremento del volumen pulmonar por encima de la capacidad funcional residual que va a aumentar la resistencia vascular alveolar y va a conllevar a problemas del ventrículo derecho. Y aquí está ese punto específico. Lo que les estoy mostrando es el volumen sistólico y cómo varía el volumen sistólico dependiendo del aumento de la poscarga, en este caso del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es un ventrículo que está adaptado
a la sobrecarga de presión. Y por lo tanto, aumentos de la presión aórtica no tienen mucha injerencia en el volumen sistólico resultante. Sin embargo, comparen esto a cómo maneja la sobrecarga de presión el ventrículo derecho. Con aumentos muy pequeños de la presión de la arteria pulmonar, ustedes ven una caída vertiginosa del volumen sistólico. Y esto, por consecuencia, va a tener un impacto importante en el manejo enotrópico y en el manejo de estos pacientes en términos del ventrículo derecho y del soporte que debemos brindarles. Luego, el desarrollo de la disfunción primaria del injerto, el desarrollo de la hipoxia, la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica pueden llevar a estos pacientes a falla ventricular derecha, que usualmente es catastrófica. Entonces, el papel de los vasodilatadores inhalados es claro desde el punto de vista de esta fisiopatología: es disminuir la resistencia vascular pulmonar, mejorar la función del ventrículo derecho, mejorar la oxigenación y, por supuesto, prevenir y tratar la disfunción primaria del injerto. Las opciones terapéuticas que tenemos son el óxido nítrico, que es el más estudiado, los análogos de las prostaciclinas, como la prostaciclina I2, básicamente, y algunos casos anecdóticos de milrinona inhalada. Las ventajas de la ruta de administración son también claras. Si volvemos al ejemplo que les había mostrado, vamos a ver que hay una disminución de los efectos sistémicos. Se los voy a mostrar en un segundo. Hay una disminución de los efectos sistémicos porque cualquiera de estos vasodilatadores que sean administrados por la vía endovenosa van a causar disminución de la resistencia vascular sistémica con la posibilidad de hipotensión, evitar empeorar el shunt intrapulmonar, y vamos a ver cómo funciona eso, y por supuesto optimizar la relación ventilación-perfusión. En este diagrama que ya les había mostrado, esta es la función clásica y específica de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Cuando el alvéolo no está oxigenado, el vaso sanguíneo que está perfundiéndolo disminuye su calibre para disminuir el flujo sanguíneo y proteger la relación ventilación-perfusión. Si damos un vasodilatador sistémico, y bien sea cualquiera, puede ser epoprostenol o puede ser incluso un bloqueante del calcio, ustedes lo que van a hacer es abolir ese mecanismo protector de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y poner en jaque la relación ventilación-perfusión. Los mecanismos de relajación del músculo liso a partir de estos medicamentos dependen de vías naturales de vasodilatación que están resumidas en este diagrama. Están viendo en la parte central la vía del óxido nítrico, que depende de un aumento del GMP cíclico a nivel de la célula del músculo liso, y que esto genera un aumento de la vasodilatación vascular a nivel del pulmón y de la vía de las prostaciclinas, en donde la generación de prostaglandina I2 a partir del ácido araquidónico en la célula endotelial genera un aumento, esta vez no del GMP cíclico, pero del AMP cíclico, que de nuevo conlleva a la vasodilatación vascular. Vamos a tocar un punto acerca de la endotelina, que es otro agente que produce la célula endotelial, pero a diferencia del óxido nítrico y de la prostaglandina, genera vasoconstricción. Y después se los voy a mencionar un poco más en detalle. El óxido nítrico, después, algo que está presente en la atmósfera, y es de 500 partes por billón con B, que puede aumentar en estas circunstancias, y que usualmente cuando lo damos por la vía inhalatoria puede tener varias vías y varias rutas una vez entra en el alvéolo. Una es que puede generar una reacción con las proteínas y generar la producción de S-nitrosotioles, que en general son reservorios de óxido nítrico y que en sí mismos pueden vasodilatar los vasos sanguíneos e inhibir la agregación plaquetaria, como lo están viendo en la figura. También pueden generarse, dependiendo de la extensión del tratamiento, la formación de especies reactivas del nitrógeno a partir de especies reactivas del oxígeno que se generen por inflamación o por activación de células inmunes, y esto podría llevar a consecuencias deleterias
para el paciente. Usualmente con los tratamientos cortos que damos no se presenta. Y lo tercero es una inactivación por hemoglobina que puede terminar en la generación de metahemoglobina, pero de nuevo, usualmente no es clínicamente relevante. 70% del óxido nítrico inhalado es después excretado en la orina como nitrato hacia las 48 horas. Y esto es lo que produce una activación de la guanilina ciclasa soluble que aumenta el GMP cíclico y que esto tiene tres acciones específicas que generan la vasodilatación del músculo liso. Uno es que inhibe la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Dos, aumenta la salida de potasio intracelular hacia el exterior a través de canales de potasio y esto hiperpolariza la membrana inhibiendo el canal de calcio que disminuye la entrada de calcio hacia la célula. El calcio es importante porque es lo que genera la contracción. Y tercero, disminuye la sensibilidad de la cadena ligera de la miosina al calcio y por ende termina relajando el vaso. Ese es el óxido nítrico. Desde el punto de vista de las prostaciclinas, habíamos hablado de que la célula endotelial produce prostaglandina I2 a partir del ácido araquidónico y esto aumenta la cantidad de AMP cíclico dentro de la célula. Usualmente para el mecanismo de contracción se necesita que la quinasa de la cadena ligera de miosina fosforile la miosina y por ese mecanismo la miosina se acopla a la actina y produce la contracción. Sin embargo, cuando aumenta el AMP cíclico a través de las prostaglandinas, aumenta la activación de la proteína quinasa A que inhibe la quinasa de la cadena ligera de la miosina, evitando que la miosina se fosforile y evitando la contracción, lo que genera vasodilatación. Otros mecanismos atribuidos a las prostaciclinas es la antiagregación plaquetaria y el efecto antiinflamatorio, y esto es derivado de efectos sobre la proteína G, de plaquetas y de leucocitos. Y se ha propuesto que también haya una inhibición de la endotelina 1, ese componente vasoconstrictor que generan las células endoteliales. Comparativamente, aquí ven la farmacodinámica de los agentes, son prácticamente idénticos en cómo funcionan y cuánto se demoran para empezar a actuar y cuánto se demoran para disminuir la acción sobre el paciente cuando se dan a través de la ruta inhalada, pero sí hay una diferencia vertiginosa en el costo, siendo el óxido nítrico mucho más costoso, 100 veces más costoso que las prostaglandinas. Y esto nos ha llevado, no solo esto, sino la evidencia de la efectividad de estos dos agentes a usar más las prostaglandinas que el óxido nítrico en nuestra práctica. Desde el punto de vista de la evidencia clínica, hay 3 estudios aleatorizados que han probado la efectividad del óxido nítrico en pacientes post-trasplante de pulmón. El primero es el estudio de MID, en donde dio 20 partes por millón de óxido nítrico o placebo 10 minutos después de la reperfusión a pacientes en un centro en Canadá. Reclutó 84 pacientes que fueron sometidos a trasplante de pulmón. Y él realmente no encontró diferencias en la duración de ventilación mecánica, que era su desenlace primario, y no hubo diferencias en la injuria por reperfusión severa definida como una PA2-FI2 menor de 150 entre los dos grupos. El segundo estudio es el de Perrin, que aleatorizó pacientes a óxido nítrico 20 partes por millón versus placebo después de la reperfusión por 12 horas en un centro en Francia. Y en estos 130 pacientes sometidos a trasplante de pulmón. No encontró diferencias en el contenido de agua extrapulmonar, como ustedes lo están viendo ahí. Tampoco hubo diferencias en la PA2-FI2 de estos pacientes en las primeras 72 horas. Mota realizó otro estudio aleatorizado, dando 20 partes por millón de óxido nítrico a pacientes versus no tratamiento específico a los controles, y lo hizo entre los primeros 30 minutos de la reperfusión. Esto fue en un solo centro en el Reino Unido y aleatorizó 20 pacientes sometidos a trasplante de pulmón.
Tampoco pudo mostrar ninguna diferencia en la PA2-FID2 o en el secuestro de neutrófilos en el pulmón de estos pacientes. Una limitación de este estudio específico es que el 8 de 10 pacientes controles recibieron óxido nítrico después de los 30 minutos de intervención del estudio específico. Luego, no podría decir que estos pacientes todos fueron sometidos a óxido nítrico y la comparación es un poquito difícil. Desde el punto de vista de los análogos de la prostaciclina no hay nada, excepto tal vez estudios retrospectivos y observacionales. El epoprostenol es una de las opciones terapéuticas, una prostaciclina sintética. Como les digo, no hay estudios aleatorizados en trasplante, pero sí hay algunos estudios en SDRA en donde muestran efectos comparables al óxido nítrico. Es factible usar el epoprostenol inhalado a través de cánulas de alto flujo y a veces lo hemos usado cuando los pacientes se extuban. Y la otra opción es el Iloprost. Nosotros no hemos tenido mucha experiencia con este medicamento. Es un análogo sintético de la prostaciclina endógena, evaluada en hipertensión pulmonar, pero no en trasplante pulmonar, salvo en estudios retrospectivos. Este es el estudio retrospectivo en donde hicieron una pseudoaleatorización por pareamiento por puntaje de propensión para comparar los pacientes expuestos al Iloprost inhalado después de reperfusión versus pacientes no expuestos. Enrolaron 60 pacientes en este estudio y el desenlace primario fue la incidencia de disfunción primaria del injerto en las primeras 72 horas. Como ustedes pueden ver, en este estudio mostraron que la exposición al Iloprost disminuyó realmente la incidencia de disfunción primaria del injerto grado 3 a comparación con los pacientes que no habían sido aleatorizados, que no habían sido expuestos al Iloprost. Y más aún, hubo estos pacientes que estaban expuestos al Iloprost tuvieron en el posoperatorio en el día 1, 2 y 3 niveles más altos de PA2, FIO2 que los que no habían sido expuestos y menos infiltración pulmonar que los pacientes que no habían sido expuestos al Iloprost. En términos de la comparación entre el óxido nítrico y el epoprostenol, este estudio de Kahn es un aleatorizado con diseño crossover, en donde los pacientes fueron aleatorizados a recibir óxido nítrico primero, 20 partes por millón, o epoprostenol, y después intercambiar el tratamiento a las 6 horas después de la reperfusión. Esto fue hecho en un centro en Estados Unidos y se incluyeron 6 pacientes de trasplante de corazón y 19 pacientes sometidos a trasplante de pulmón. Este fue el diseño del estudio en donde inicialmente dieron el agente A, sea cual sea, para el paciente y luego de las primeras 6 horas lo apagaron y cambiaron al paciente por media hora al agente B. Y así lo hicieron en los dos grupos. Y midieron los desenlaces a 30 minutos del agente inicial, a las 6 horas de ese agente inicial y luego a los 30 minutos de haber empezado el segundo agente. Lo que encontraron es que ambos, el óxido nítrico y las prostaglandinas, disminuyen significativamente la presión arterial pulmonar, disminuyen la presión venosa central y tienen un impacto en un aumento del índice cardíaco y de la saturación venosa mezclada de oxígeno en estos pacientes. Luego, sugiriendo que estos dos medicamentos pueden ser utilizados intercambiablemente entre ellos. En nuestra experiencia, todos los pacientes que salen de trasplante de pulmón llegan con óxido nítrico, inmediatamente los cambiamos a epoprostenol apenas llegan del quirófano y los mantenemos en epoprostenol hasta que pueden ser destetados, bien sea cuando removemos el soporte mecánico de ECMO si tienen ECMO o antes de la extubación. En conclusión, a pesar de tener una justificación fisiopatológica, los vasodilatadores inhalados no han demostrado disminuir la incidencia de disfunción primaria del injerto. Sin embargo, creemos que son herramientas útiles para proteger al ventrículo derecho en el intra y posoperatorio y los usamos con mucha frecuencia, particularmente dentro de estos primeros 3 días que son tan críticos en el curso de estos pacientes.
La evidencia sugiere que el uso de prostaciclinas es tan efectivo como el óxido nítrico y es definitivamente más costo efectivo. Y esa es nuestra estrategia, cambiar las prostaciclinas por el óxido nítrico. Y pensamos que siguen siendo herramientas útiles en el manejo de la hipertensión pulmonar en el paciente. Con eso, quiero agradecerles por su atención y estoy abierto a preguntas. Gracias. A continuación, quería recordarles que hay que llenar el formulario de asistencia en el chat para poder registrar la participación el día de hoy y tener pues como anotado las personas que han participado y mandarles posteriormente el diploma pues o el título de haber participado en este curso. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Montserrat Rivas. Montse es médico anestesiólogo adjunto del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España. Es especialista en cirugía cardiovascular y torácica, así como en trasplante pulmonar. Tiene una experiencia de más de 20 años en trasplante. Nos conocimos hace muchísimo tiempo cuando Montse estaba haciendo justo su rotación en trasplante pulmonar y cirugía cardiovascular, cuando estaba haciendo el fellow. Entonces, un placer tenerte aquí, Montse, y volver a verte después de tanto tiempo. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Soy Montserrat Rivas, miembro anestesiólogo del equipo de trasplante pulmonar en adultos en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y he sido invitada a hablar de un tema algo controvertido, y es el tipo de circulación extracorpórea que debería utilizarse en el intraoperatorio de un trasplante de pulmón. Responderé a esta cuestión explicando cuál es el circuito que utilizamos en nuestro centro en la actualidad desde hace ya unos años y que ya tenemos implementado y completamente protocolizado. Nuestro centro tiene una larga trayectoria como centro trasplantador. Concretamente, el trasplante de pulmón se inició en los años 90 y progresivamente ha ido aumentando el número de trasplantes realizados cada año, tanto en el programa de adultos como en el programa infantil. Me remito al programa de adultos en toda mi presentación, puesto que es el programa al cual yo pertenezco. Aquí les he puesto una gráfica del aumento de trasplantes a partir del 2016. Como pueden ver, hay una curva ascendente, cada vez se realizan más trasplantes, llegando a un pico en adultos en el 2019 que se realizaron una totalidad de 115. Posteriormente hay un retroceso, este año, a día de hoy ya no son 38, ya son 40 y parece que la curva va a ser mejor, pero esto es el reflejo de la pandemia por coronavirus. En naranja tenemos el número de pacientes, el número absoluto, que se realizan bajo algún tipo de circulación extracorpórea. Aproximadamente está entre el 20 y 25% cada año y se mantiene bastante estable esta cifra. La fecha de corte en la que ha empezado la gráfica es el 2016 por el motivo siguiente. En este año nuestra unidad de cuidados intensivos ya empezó a incorporar los circuitos de larga duración, ECMO propiamente dicho, en su unidad, y fue el momento en que empezamos a plantearnos qué deberíamos hacer nosotros en quirófano, si deberíamos utilizar ese mismo circuito, si no deberíamos cambiar y utilizar el que habíamos estado utilizando hasta entonces, que es la circulación extracorpórea convencional en cirugía cardíaca, es decir, de corta duración y abierto, o bien si teníamos alguna otra posibilidad de cambio. Fue a finales del 2016 que decidimos utilizar un tipo de circulación extracorpórea cerrado, o sea, un tipo ECMO, y inicialmente escogiendo muy bien los pacientes que no fueran un retrasplante, sin cirugías previas, en la que la progresión del trasplante se preveyera sin grandes dificultades. Todo el equipo tenía que estar de acuerdo, todo el mundo estaba informado y ante la mínima duda pues ya se excluían y realizábamos la cirugía habitual. Por lo que a partir del 2016 ya empezamos a hacer el recuento de estos pacientes. Ya progresivamente nos fuimos adquiriendo confianza, la curva de aprendizaje ya fue mejor y actualmente ya realizamos todos los trasplantes en circuito cerrado. La diferencia está en qué tipo de circuito utilizamos nosotros y esto es lo que me gustaría exponerles en mi presentación. Aquí les muestro el circuito con el cual empezamos, que es la circulación mínimamente invasiva, con la que ya teníamos experiencia en cirugía cardíaca. Es un circuito que consta básicamente de una centrífuga y un oxigenador y no hay un reservorio, por lo tanto es un circuito cerrado. Ya nos permitía una reducción de heparina y aquí empezamos a notar un cambio en la política transfusional de los pacientes.
pero no acabábamos de estar satisfechos, puesto que nos parecía que en el caso de un eventual accidente, una entrada de aire, una decanulación accidental, cualquier problema, no teníamos una manera de solucionarlo. Aunque teníamos un circuito abierto, preparado, purgado, en la puerta del quirófano no podíamos tener los dos juntos por cuestión de espacio y el cambio de un circuito a otro no habría sido lo rápida que habríamos necesitado. Por lo tanto, no acabábamos de sentirnos cómodos con este tipo de circuito y pensamos que cambiarlo por el ECMO de larga duración que tenían en la UCI era hacer un cambio similar. Eran dos circuitos que se comportaban de una forma muy parecida y que no solucionaría nuestras necesidades. En el momento en que nos dimos cuenta que la circulación mínimamente invasiva no cumplía nuestras expectativas, fue cuando la unidad de perfusión tuvo una idea que ya en ese momento nos pareció muy brillante, y es la inclusión de un reservorio, de forma que convirtieron un circuito cerrado en un circuito híbrido y con una serie de mecanismos de seguridad que nos aportaban a nosotros mismos la posibilidad de solucionar potenciales accidentes. Básicamente, el circuito híbrido es lo que su nombre indica, es un circuito cerrado, tiene su centrífuga, es oxigenador, y también tiene un reservorio que queda excluido cuando estamos trabajando en modo cerrado, o bien que podemos incorporar a la circulación extracorpórea modificando la heparina y desclampando estas dos zonas de aquí y pasando a un circuito completamente abierto convencional como en cirugía cardíaca. Nos pareció que esto resolvía nuestros problemas de seguridad y no perdíamos estas garantías de mayor fisiología que aporta un circuito cerrado, de menos heparinización, menos transfusión, menos respuesta inflamatoria. Por tanto, habíamos logrado, nos parecía, el circuito que tenía todas las características que nosotros necesitábamos en un intraoperatorio. Este sería un esquema básico de lo que es nuestro circuito, y como pueden ver es un circuito que no difiere para nada al circuito ECMO en este esquema. Es un oxigenador, una centrífuga, no hay ningún tipo de contacto con el aire y tampoco hay ningún tipo de aspirador que provenga del campo, con lo cual el circuito es absolutamente cerrado como las ECMOs de larga duración. Nos permite tener unos tiempos de coagulación activada cortos de 180 a 220 segundos, es decir, una menor heparinización. Y a no ser que incluyamos el reservorio quitando ambos clamps y entonces ya tengamos un circuito convencionalmente abierto, no aumentaríamos la dosis de heparina y alargaríamos estos tiempos de coagulación activada. Por lo tanto, podemos decir que sí estamos realizando nuestros trasplantes en ECMO, aunque el formato de circuito sea algo diferente. Pero no fue el reservorio el único mecanismo de seguridad que nuestros perfusionistas consideraron que debían incluir en este circuito. Aquí les muestro otro de ellos, que es la bolsa compresible. La bolsa compresible es una bolsa que, como su nombre indica, queda comprimida entre dos placas, de forma que se limita el aire en su interior, la cantidad que tiene de aire en su interior. Esta bolsa conecta con la línea venosa, de forma que si tuviéramos un corazón algo lleno en exceso, este pequeño remanente de volemia podríamos pasarlo a esta bolsa, y en caso de que la situación se volviera a la inversa, es decir, que el paciente necesitara algo más de volemia para su propia eyección, pues podríamos disponer de ella. Puesto que la entrada de aire es pequeña en esta bolsa porque siempre está comprimida, seguimos teniendo un circuito que es cerrado con una heparinización baja y los TACs, como les he dicho antes, entre 180 y 220 milisegundos. Esta bolsa, cuando devuelve la sangre al paciente, lo hace por esta vía y pasa siempre por un atrapaburbujas que está situado aquí, del que ya les hablaré posteriormente, de forma que es prácticamente imposible la entrada de aire al paciente por circuito arterial. En nuestro centro, de forma rutinaria, utilizamos un recuperador celular que nos permite gestionar la sangre propia del paciente, ya sea procesándola y pasando solamente hematíes, o bien sin procesar, pasando sangre completa. El disponer de esta bolsa compresible nos permite que incluso podemos pasar esta sangre por el circuito. Vemos que podemos conectar una de las salidas que tenemos aquí de la bolsa del recuperador, la podemos conectar también a la bolsa compresible, de forma que podemos disponer algo más de precarga y tener un circuito cerrado, pero no tan hermético como sería un circuito de larga duración tipo ECMO. Obviamente también podemos pasar, y así se hace, sangre del recuperador por las vías venosas convencionales por parte de los anestesiólogos, pero esto es un arma más en el caso de que el circuito no pueda circular y claramente haya un problema de volemia, y nos da un poco más de margen en su gestión.
Uno de los problemas más importantes que tenemos en la actualidad es el sangrado masivo, el sangrado muy importante en el contexto intraoperatorio del trasplante. Y esto es así porque cada vez son más los pacientes que se someten a retrasplante o que se aceptan en inclusión del programa procedentes de una cirugía torácica previa, o incluso pacientes que ante una de estas características nos viene en ECMO puente A y que ya muy pronto inicia una coagulopatía importante. Cuando teníamos un circuito abierto, entonces, claro, era mucho más sencillo el gestionar estas variaciones tan importantes de la precarga y tan agudas. Con un circuito cerrado nos planteábamos el problema que podíamos tener si lo que queríamos era un objetivo, evidentemente, de oxigenación y de perfusión mantenido, lineal, sin grandes variaciones y que no comprometiera al paciente. Entonces, pues les muestro lo que pasó en este caso. Es un caso relativamente reciente, un retrasplante muy precoz, puesto que el primer trasplante había sucedido un mes antes, salió del primer trasplante en ECMO venoarterial y ya tuvo una coagulopatía muy precoz. Entonces se retrasplantó el paciente, era un paciente joven y optamos por darle una segunda oportunidad. Y aquí lo que se hizo con el circuito híbrido, que nunca llegó a abrirse, siempre se mantuvo cerrado, fue conectar uno de los recuperadores celulares a la bolsa compresible del paciente y el otro recuperador celular se manejó desde el equipo de anestesia a través de un infusor rápido que adquiere unas velocidades de infusión muy altas. De esta forma logramos mantener unos flujos constantes de volemia, logramos mantener los hematocritos y sin grandes variaciones metabólicas en el paciente y manteniendo siempre los límites de la heparinización muy baja. De hecho, este paciente apenas llevó heparina porque ya venía, además, como les he dicho, con una coagulopatía considerable. Este sería el esquema básico que teníamos antes, en el que teníamos el circuito propiamente dicho, el oxigenador, la bomba centrífuga, que se conectan con el paciente de modo cerrado y todavía con el reservorio excluido. Estamos ante un circuito ECMO, pero aquí hemos añadido la bolsa compresible. La bolsa compresible, como les he explicado, puede pasar directamente al oxigenador centrífuga o bien puede incluso recuperarse a través del reservorio en caso de que tuviéramos que abrir el circuito. Puede ir por las dos vías, nunca queda excluida tanto si el circuito es abierto como si el circuito es cerrado. Aquí podemos ver el tercero de los mecanismos de seguridad que tenemos, aparte de la inclusión del reservorio y de la bolsa compresible, que es la inclusión de un atrapaburbujas. El atrapaburbujas nos permite gestionar una cierta cantidad de aire en caso de una eventual entrada de aire por vía venosa. Entonces, este atrapaburbujas va conectado al circuito de forma que impide que este aire pueda pasar al paciente por la vía arterial. Aquí lo vemos un circuito funcionando y aquí lo vemos en vacío integrado como lo habíamos visto anteriormente. Y aquí podemos ver en el esquema que hemos ido viendo a lo largo de la presentación la inclusión de la atrapaburbujas. Como pueden ver, cualquier sangre que pasara al circuito, que pasara por la centrífuga, que pasara por el oxigenador, siempre pasa por el atrapaburbujas, ya sea la del paciente procedente de su línea de drenaje, de su línea venosa, o bien procedente de la bolsa compresible. Pero nunca hay una conexión directa de la sangre de drenaje o de inclusión de la bolsa al oxigenador. Siempre estamos gestionando la entrada por una atrapaburbujas y el resto sería lo mismo. Tenemos el reservorio excluido y seguimos manteniendo los tags que son bajos. Aquí les muestro dos características más del circuito. No son propiamente mecanismos de seguridad, pero nos ofrecen una gran utilidad. Son, por ejemplo, las líneas de recirculación, nos permiten obtención de muestra venosa, de muestra arterial e incluso la instilación de fármacos, la infusión de lo que nosotros deseemos. Por otro lado, tenemos la capacidad de incluir un sistema de hemodiálisis en el circuito. Aquí vemos el hemofiltro y aquí vemos la bolsa de desecho de líquido. Por lo tanto, claramente es un circuito que nos aporta mucho, que nos permite realizar cualquier metodología que implique un circuito de larga duración, pero con mucha más seguridad en el intraoperatorio. El circuito que les he mostrado es el circuito intraoperatorio que tenemos ahora mismo protocolizado en todos los trasplantes de pulmón. Pero tenemos unas situaciones en las que ya el paciente nos viene con un circuito procedente de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes con ECMO puente a trasplante. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Nos planteamos dos escenarios. El caso del paciente que viene en ECMO venoarterial. Entonces intentamos mantener esta canulación venoarterial que ya
viene en este paciente y lo único que hacemos es cambiar el circuito. Cambiamos su circuito ECMO de larga duración por nuestro circuito híbrido, el cual intentamos mantener cerrado y habitualmente es así durante todo el trasplante. Cuando el paciente viene en ECMO venovenoso, entonces individualizamos la situación y la valoramos minuto a minuto, podríamos decir. Se intenta mantener el circuito venovenoso por las ventajas que supone de baja heparinización, no canulación arterial, etcétera, pero nos tenemos que plantear que el trasplante tiene que ser lineal, tiene que ser con estabilidad hemodinámica, estabilidad ventilatoria y que el paciente pueda tolerar todas las manipulaciones quirúrgicas y los cambios a los que se va a someter. Ante la mínima duda pasamos a canulación venoarterial. Entonces, en este caso, se mantendrían sus líneas venosas como líneas de drenaje y se colocaría una cánula a nivel aórtico como línea arterial de entrada al paciente. En el caso de que el paciente no venga en ECMO y nosotros canulemos de nuevo a este paciente, optamos mayoritariamente por una canulación central en aurícula derecha y en aorta. Solo en algunos casos valoramos la posibilidad de una entrada en circulación extracorpórea por vía periférica y estos serían los casos en los que la disección se prevé extraordinariamente difícil, ya sea en pacientes sometidos a retrasplante o que provienen de una cirugía torácica previa. Entonces, ya en el preoperatorio se realiza un estudio vascular de los vasos femorales y de las venas yugulares por si hay necesidad de utilizarlos. En estos pacientes individualizamos la decisión de si ya de entrada vamos a canular a nivel periférico porque la dificultad es extrema o bien si simplemente se dejan preparadas con las cánulas apropiadas al tamaño de los vasos también listas en quirófano y se contemporiza la situación intentando realizar una canulación central. En cuanto a la monitorización de estos pacientes, tiene una parte convencional, que es la del electrocardiograma de 5 derivaciones, saturación arterial de oxígeno en sangre periférica, capnografía, tensión arterial directa y tensión en arteria pulmonar, las cuales intentamos que mantengan su curva de pulsatilidad. El paciente tiene que eyectar, tiene que tener su flujo pulmonar y gestionar una parte de su volemia. El circuito es simplemente una asistencia, mayor o menor, pero no deja de ser una asistencia, 60-80%, pero no más. También monitorizamos la saturación venosa mixta y la saturación regional de oxígeno, especialmente importante esta última en los pacientes en que la canulación arterial es periférica. A nivel metabólico también damos mucha importancia a los parámetros, realizando gasometrías seriadas y no solo basándonos en la saturación venosa mixta que también tenemos incorporada en línea en el circuito híbrido. Los controles de lactatos son muy exhaustivos. ¿Qué sucede cuando el paciente precisa un ECMO de cara a su postoperatorio? Estamos hablando del ECMO puente a la recuperación. Entonces, planteamos el escenario en la mayoría de los casos de ECMO periférica. En el caso de que sea una ECMO venoarterial, por supuesto, solo mantendríamos una canulación venoarterial central en el caso en el que no se prevea cerrar el tórax. Entonces, sería la situación en que tenemos una disproporción de tamaño del injerto receptor donante o bien en los pacientes en que ya tenemos una disfunción primaria del injerto importante muy precoz, el pulmón está muy edematizado y el cerrar el tórax supone un desajuste ventilatorio importante. Se aproxima en la medida de lo posible en este momento, se deja la canulación central y se le da tiempo a que este pulmón mejore. En el caso de que el pulmón sea el único responsable de precisar un ECMO, instauramos un ECMO venovenoso y la canulación preferente serían las venas femorales. Las yugulares habitualmente una está excluida porque solemos colocar el catéter de Swan-Ganz y la otra, al no formar parte del campo quirúrgico, intentamos prescindir de ella en la medida de lo posible, pero naturalmente dependerá siempre del acceso vascular disponible del paciente. Y bien, ya llegados a este punto me quedan pocas excelencias más que contar sobre nuestro circuito. Solo confirmarles lo que hemos constatado y es una disminución del sangrado. Aquí vemos en las columnas azules una estimación del sangrado en circulación extracorpórea abierta y aquí, incluyendo la mínimamente invasiva y el circuito híbrido siempre en modo cerrado, vemos que claramente hay una disminución del sangrado, aproximadamente de un 25%. Y aquí vemos las necesidades transfusionales. Seguimos en azul con los circuitos abiertos y en naranja con los circuitos cerrados intraoperatorios y claramente la disminución es importante. Esto correspondería al año 2017, 2018 y 2019.
El aire accidental ya hemos visto que le podemos gestionar bastante bien, lo cual con un circuito de larga duración es imposible. Y también decirles que nos permite realizar cirugías combinadas. Las cirugías combinadas no son muy frecuentes, pero lo son cada vez más. En nuestro centro hemos realizado el cierre de 3 comunicaciones interauriculares en el contexto del trasplante, 2 en la época en que el circuito era todavía abierto y una ya en circuito cerrado. También hemos realizado en circuito cerrado un recambio de válvula tricuspidia. En este caso se realizó el trasplante en circuito cerrado y cuando fue el momento de abrir cavidades se completó la heparinización y se incluyó el reservorio en el circuito. También hemos realizado un retrasplante por una trombosis de venas pulmonares, un retrasplante precoz. En este caso empezamos a la inversa. El circuito era abierto, puesto que se abrían las venas pulmonares, se abría la aurícula y una vez realizadas las suturas y las cavidades ya estaban cerradas, cerramos el circuito. Entonces lo que hicimos a nivel de heparinización, puesto que la heparinización había sido completa, fue no corregir los niveles de heparina y que fuera cayendo el tiempo de coagulación activada hasta tener el nivel deseado. También otra justificación que exponemos es el coste económico. El coste económico de un circuito híbrido intraoperatorio es el mismo que el de una circulación extracorpórea intraoperatoria cardíaca convencional y es mucho menor que un circuito de larga duración. Solo el trasplante, podríamos decirlo de alguna manera, nos sale más caro cuando este paciente que ha entrado en circulación extracorpórea en quirófano necesita un ECMO postoperatorio o bien cuando es un ECMO puentea. Entonces sí que el gasto es de 2 circuitos, pero puesto que esto sucede muy pocas veces, siempre resulta económicamente mejor el utilizar este circuito híbrido en el intraoperatorio. Aquí les muestro un vídeo en el que el circuito funciona modo cerrado. Vemos pasar el azul de metileno al atrapa-burbujas, al oxigenador, a la centrífuga y siempre excluyendo el reservorio. De forma que funciona absolutamente cerrado y el reservorio queda excluido por ambos clamps. En este vídeo les muestro una entrada simulada de aire en el circuito. Hemos introducido nosotros voluntariamente aire. Y lo que ha sucedido es que este aire pasa por el atrapa-burbujas y del atrapa-burbujas pasa por esta línea a un rodillo que está incluido en la consola de la extracorpórea, un rodillo convencional, y una vez haya llegado ahí, esto no lo podemos ver en el vídeo, pero veremos la vuelta, vendrá por esta línea y subirá a la bolsa compresible. Aquí vemos cómo se tiñe y el aire queda incluido dentro de esta bolsa. Por lo tanto, hemos evitado que este aire pase a nivel arterial. En este vídeo les muestro la conversión de circuito cerrado a circuito abierto. Hemos excluido el atrapa-burbujas, aquí ya no tiene mucho sentido, y hemos abierto los clamps que antes excluían el reservorio. Vemos cómo la sangre ahora pasa directamente a este reservorio y ya se comportará como un circuito extracorpóreo normal con bomba centrífuga. Y bien, ya llegados a este punto, poco me queda por decir. Simplemente me gustaría volver al origen de la charla, que es el título, el cual me planteaba cuál es el circuito óptimo en el trasplante de pulmón. Yo creo que ya son muchos los centros que están demostrando día a día que el circuito cerrado es lo que se está imponiendo por unas claras ventajas fisiológicas en cuanto a respuesta inflamatoria, en cuanto a tasas de transfusión y beneficio para el implante, pero tenemos que hacer la reflexión de que los problemas en quirófano son potenciales, quizás son más probables o menos, pero son posibles y que no es justificable el utilizar un circuito que no pueda hacerles frente. Los pacientes son cada vez más complejos, nos encontraremos con cirugías combinadas, nos encontraremos con retrasplantes, etcétera, a los cuales también hay que darle salida en el contexto del trasplante pulmonar y hay que poder solucionar los problemas que se nos avecinen. Nada más, gracias por su atención y no podría irme sin darle las gracias a todos mis compañeros por por dejarme ser parte de su equipo y, como no, a la unidad de perfusión que han hecho posible que nuestro circuito exista y que estemos tan orgullosos de ello. Muchas gracias.